Bueno, eh, esta es la segunda clase que me gustaría tener con ustedes, que es la clase de escritura que siempre queda como inconclusa y que es importante, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con la escritura del ensayo que ustedes tienen que hacer. Eh, entonces, nada, me gustaría dar, tener esta clase con ustedes para que les sea útil en la escritura de este trabajo. Y me gustaría, por supuesto, que cualquier devolución que tengan, que me escriban, ¿sí? Eh, Vamos a compartir pantalla una vez más. Ahí estamos. Bien, la escritura en la universidad, ¿no? Ya les comenté, digamos, que en el campus tienen disponible eh, ese texto, ¿no? Que es un texto de San Andrés de hace muchos años, pero que es muy útil y que precisamente, digamos, lo que tiene que ver de manera precisa son esas últimas páginas, no todo el libro, ¿no? Sino la parte que tiene que ver con la escritura, ¿sí? Entonces, yo utilicé ese texto para armar el PowerPoint, así un poco los ayudo con algunos conceptos, y después me gustaría darles un ejemplo para que vean cómo se trabaja, ¿sí? Eh, Aprender a expresarse por escrito requiere, como indican estos dos autores, que son Álvaro Fernández Bravo y Claudia Torre, adquirir familiaridad con un sistema de reglas, ¿no? Dicho sistema incluye la ortografía, la sintaxis y el sentido preciso de las palabras, ¿no? O sea, son tres áreas, ¿no? Tres dimensiones que usted tiene que tener en cuenta. La ortografía, muy importante, la sintaxis, cómo armamos las oraciones y las frases, y el sentido preciso, ¿no? Que no haya ambigüedades, que las frases no sean oscuras, clarificación conceptual, tiene que ser muy precisos. A diferencia, bueno, de las obras literarias, esto un poco ya lo saben, pero es importante recordarlo. Los textos en la universidad se escriben a partir de las producciones de otros autores y las ideas que ellos nos despiertan. Es decir, las ideas que ellos nos despiertan son ideas propias apoyados, digamos, en la escritura de otros autores, lo que llaman la cita, y la cita académica, la cita de otros autores para adherir con ellos o discutir, ¿sí? Eh, pero hay que remarcar, digamos, que un ensayo, por supuesto, tiene una escritura muy particular que no implica, por supuesto, en modo alguno, que el deseo y la imaginación debe estar ausente del nivel, no tiene que ser un trabajo acartonado, ¿sí? Sino que puede haber una suerte de vuelo ensayístico, conceptual, ¿sí? Pero siempre, obviamente, es apoyándose en la cita, ¿no? Y en la argumentación. La escritura en la vida universitaria siempre está ligada a la lectura, ¿sí? Acá, por supuesto, vamos a tener dos tipos de lectura, ¿no? Pero para escribir este ensayo ustedes tienen que leer, ¿no? De ser posible, la, la lectura, digamos, de las, no, por ser posible, de manera obligatoria, la lectura de las fuentes y los textos críticos, y de ser posible, más fuentes críticas para trabajar el ensayo, ¿sí? Eh, que por supuesto tienen a su disposición la biblioteca de San Andrés, o a su vez se aprende a usar obviamente el servicio, me imagino que se van a saber usar. Hay un montón de libros, lo que se llama estantería virtual, hay un montón de libros digitales que se pueden aprovechar, ¿sí? Sin necesidad de recurrir a la biblioteca del campus de manera fija, pero no estaría mal que aprovechen la biblioteca del campus para escribir, ¿sí? Si la materia de monografía es literatura, que es nuestro caso, se trabaja sobre un texto principal. En este caso, con los temas que ustedes tienen, verán que el texto principal, lo que se llama corpus, son dos textos, ¿sí? Coetzee y Saer, Coetzee y L'Ecclesio y Saer, ¿sí? L'Ecclesio y Kamensain, ¿m? La bibliografía secundaria, que son los textos críticos, ¿sí? Que son
El Entenado y El Elamón Perdido de Premat, ¿sí? El texto de Harold Meyer para Coetze que vimos en esta clase asincrónica que les envié recién, ¿sí? Esos son, digamos, los textos críticos, ¿sí? Naturalmente elegiremos un problema, que es el que ustedes ya tienen, y una hipótesis, ¿sí? O puede ser o una hipótesis de lectura que debe ser que debe demostrarse a partir de la argumentación a lo largo del ensayo. Es un ensayo muy corto, ¿sí? Recuerden que son 5 páginas internado 1,5, ¿sí? Es preciso acortar el tema para poder abarcarlo en los límites de espacio y tiempo, ¿sí? Esto es importante, no es igual un mes durante las vacaciones que 2 semanas en periodos de exámenes. Y tener obviamente la capacidad, digamos, de tener el tiempo para estudiar, digamos, tener el tiempo, digamos, necesario para estudiar todos los materiales que ustedes han elegido, ¿sí? Entonces uno tiene que ser estratégico, acortar el tema, obviamente, a partir de esta operación que se llama subdivisión, ¿sí? Esto es lo que les había comentado, digamos, que para mí es importante, que es el registro informal, que a veces predomina en la escuela media, ya no puede ser, digamos, empleado en la universidad, y hay que ajustarse efectivamente a un estilo un poco más formal con precisión conceptual, ¿sí? Expresiones típicas del habla cotidiana que, por supuesto, que no deben ser usadas porque estamos escribiendo un ensayo, ¿sí? No es lo mismo, digamos, está mal, digamos, que en clase uno se puede dirigir de manera coloquial a otro, incluso conmigo, con, con el docente, pero en el texto escrito, digamos, ¿sí? En el registro escrito, hay un registro un poco más formal, ¿sí? Que debe ser tenido en cuenta, ¿sí? Algunos errores frecuentes, ¿no? Preferir, digamos, los tiempos verbales simples en presente y en modo indicativo. Privilegiar una escritura transparente y precisa, evitando circuncoloquios o barroquismos innecesarios. Pues no busquen palabras complejas para intentar demostrar nada, no hace falta eso. Preferir las oraciones con sujeto a las impersonales, ¿sí? Las oraciones con sujeto y verbo, predicado, ¿sí? A las impersonales. Verificar que haya cohesión entre un párrafo y el siguiente. Cohesión quiere decir que la idea que tiene un párrafo puntual, ¿no? En el siguiente párrafo prosigue esa idea o hay una conexión, hay una interacción entre los dos párrafos, ¿no? No es tratar, por supuesto, no simplificar lo complejo, eso sí es importante. Preferir las oraciones cortas, con pocas proposiciones subordinadas, esto es decir, no esas oraciones que terminan siendo párrafos, porque si no se pierde en el medio la idea. Y por supuesto, emplear un diccionario para consultar el significado de palabras que desconocemos y las ortografías en duda. ¿Sí? Un truco, obviamente, que yo les digo siempre a mis estudiantes es lo siguiente, que una vez que estamos escribiendo, suban su archivo, ¿no? Su borrador, al Google Docs del mail de UDESA, ¿sí? Que levanta efectivamente ya desde vamos los errores, el Docs ya levanta desde vamos los errores de ortografía, si faltan comas, ¿sí? Si hay errores de concordancia, si falta alguna palabra, ¿sí? Esto es interesante, ¿sí? Es una herramienta que les puede ser útil, el Google Docs, ¿sí? Y esto es lo que les decía un poco con respecto a la citación, ¿no? La relación de nuestro escrito con los ajenos no debe ser de obediencia y sumisión, sino de libertad, curiosidad y cuestionamiento. Esto quiere decir que ustedes pueden citar, por ejemplo, a un autor secundario para discutir alguna idea, ¿sí? Pero no siempre es la citación para, digamos, acordar con lo que dice el autor, sino que también podemos discutir con el autor siempre que nuestra argumentación sea precisa, sea sólida, ¿no? Entonces dice, no debemos aceptar ciegamente lo que dicen las fuentes consultadas por el solo hecho de que estén publicadas,
sino tomar aquello con lo que estamos de acuerdo y animarnos a argumentar nuestra discrepancia con aquello con lo que disentimos. Y esta es la ampliación que se llama crítica, ¿no? La escritura crítica, ¿sí? Entonces, a partir de la discusión uno puede encontrar nuevas ideas, ¿sí? Y hacer que el ensayo sea más interesante, no una suerte de glosa de una obra y todo lo que dijo el autor, los críticos sobre ella, ¿sí? Esto es importante, sobre todo ustedes que son estudiantes de comunicación, es importante que tengan, para leer los textos de aquí en más, ¿no? Es importante tener un lápiz a mano, ¿no? Para anotar comentarios, subrayar palabras y registrar ideas que después nos pueden ser útiles para escribir, ¿no? La práctica de anotar en el texto, por ejemplo, acá en San Andrés se usa mucho, de hecho, si ven, digamos, muchos libros en la biblioteca ya están, algunos ya están subrayados, entonces uno puede incluso hasta seguir la huella de los que leyeron otros, pero es la idea de subrayar, englobar palabras clave o usar el margen con ideas puntuales que se ven en ese párrafo para después cuando uno las va a trabajar en el texto ubicarse más rápidamente, ¿sí? Por supuesto, es importante que tengan un plan de escritura, aunque sea un plan interno, ¿sí? Si quieren pueden mandarme tranquilamente a mi casilla de mail el plan de escritura, los exhorto a que lo hagan. Escribir es dar una forma coherente y una estructura significativa al conjunto de ideas que hemos acumulado a través de la lectura, resumen, notas al margen, observaciones en el cuaderno de bitácora. Esto es una herramienta que les puede ser útil, ¿no? En la bitácora para ir escribiendo, ¿no? El plan de escritura de este ensayo. Es un ensayo corto, digamos, de 5 páginas a intermedio y medio, no hace falta un cuaderno de bitácora, pero sí un plan de escritura breve, ¿no? Digamos, de unas líneas para ver cómo van a encarar ese trabajo, ¿sí? El orden, una monografía debe dar prioridad a las ideas más importantes que hemos descubierto. Una práctica común en el sistema anglosajón es preceder con cada párrafo con una oración temática, lo que se llama topic sentence, síntesis, la idea que se desarrolla a continuación con el añadido de ideas secundarias o subordinadas, detalles o información subsidiaria, ¿sí? Tiene que ver también con esto de que cada párrafo es una idea diferente, ¿no? O la discusión con un autor, o una idea puntual que quiero decir sobre el texto, aprendan a separar en párrafos, ¿sí? Este, así, digamos, tienen en claro, sí, las ideas ustedes y, por supuesto, el que los está leyendo, ¿sí? Esto es un poco lo que habíamos comentado en clase. Una estructura semejante puede aplicarse a la monografía. En la introducción debe plantearse la hipótesis, que es la propuesta que trajo a ofender, ampliar y corroborar. Vamos a verlo con el ejemplo. Aunque se ubica en el comienzo del texto de la introducción, siempre es lo último que se escribe, ¿sí? Porque es cuando el autor se va a cerciorar los datos y recursos a utilizar, es cuando ya escribimos todo el trabajo, ahí recién escribimos la introducción diciendo, bueno, en este trabajo vamos a demostrar tal hipótesis con tales argumentos, ¿se entiende? Por eso siempre se escribe al final de la introducción. Porque si uno escribe al principio la introducción, puede ocurrir, no siempre, por supuesto, que no escriba al principio la introducción y que encuentre finalmente que lo que se propone en la introducción después no es posible llevarlo a cabo. ¿Sí? Espero que venir bien con el sonido. En el cuerpo del texto deberán desplegarse, discutir las ideas anunciadas en la introducción. ¿Sí? Lo que hablábamos recién. Allí se analizan distintos aspectos del tema, se citan los juicios de expertos, sean ejemplos y explican los criterios personales. Esto vamos a verlo ahora en un ejemplo claro. Y en la conclusión, 1 o 2 párrafos, no mucho más, un párrafo está bien, se retoman y reúnen todos aquellos elementos que sirven para verificar la hipótesis y se declara de manera nítida la tesis a la que hemos llegado, ¿no? ¿Cómo se solucionó la hipótesis? ¿Cuál es la solución a la hipótesis? A la respuesta, ¿sí? Después, algunas preguntas que tienen que ver, digamos, con la escritura, ¿no?
Un léxico y una sintaxis innecesariamente complicados imponen barreras de comprensión. Una estructura simple y bien pensada contribuye a ganar la atención del lector. Esto demanda comenzar por el principio y componer la introducción de acuerdo con el destinatario del texto. ¿Cuánto sabe nuestro lector sobre el problema que vamos a hablar? ¿Es necesario incluir la información básica o podemos darla por conocida? Es preciso no repetir información obvia. Esto es central. Respecto, digamos, de la escritura, no me cuenten los libros, ¿no? No me cuenten la reseña de los libros como me pasó en muchas preguntas del parcial. Yo las novelas ya las leí, ¿sí? De modo que no me interesa, digamos, cosas. Pueden parafrasear algún ejemplo, alguna escena, ¿sí? Citarla, ¿sí? Traten de evitar la cita hasta acá porque tiene poco espacio, pero que sea en función, ¿sí? De argumentación, ¿sí? Pero no me cuente el argumento general para ganar espacio de las novelas porque no está bueno, ¿sí? En la introducción debemos plantear qué nos interesa y por qué de ese modo anunciamos nuestra hipótesis y guiamos al lector sobre lo que debe esperar en las líneas que siguen, ¿sí? Una de las deficiencias habituales en la construcción textual es el mal uso o no uso de los conectores, que son aquellas eh, frases, palabras, ¿sí? Eh, construcciones formales que anteceden a cada párrafo que cohesionan cada párrafo y las ideas que tenemos, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas, o por supuesto, de nuevo estoy anunciando mucho el ejemplo, pero vamos a ver en el ejemplo, esto es importante. Vamos a cortar acá con la... Ahí va. Espero que se esté viendo bien. Bien. Una monografía pequeña que hice en mi época de estudiante, muy sencilla, que sí que me leo título, una perspectiva sobre los conflictos entre clases en la literatura trivial en la literatura inglesa, ¿sí? Y hay un análisis de tres obras, del Castillo de Otranto, de Horace Walpole, el italiano, de Anne Radcliffe y La Dama de Blanco, Wilkie Collins, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Acá está el tema general, este primer párrafo, los conflictos entre clases como tópico recurrente en la literatura de masas evidencia no son un reflejo. Sí, en efecto, la aparición de un mercado. Fíjese, esta construcción, en efecto, ¿sí? Marca efectivamente que esta oración, digamos, tiene una conexión directa con esto. Estoy asumiendo y diciendo con otras palabras, ¿sí? Lo que marqué en esta primera oración, ¿sí? En efecto, bla, 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 condujo consecuentemente al surgimiento de la literatura trivial, probablemente de diversos géneros como el gótico o la sensation novel. Este es el tema general. Ya aparece enunciado ahí, ¿sí? Acá está, digamos, la propuesta de trabajo. El objetivo de este trabajo es explorar cómo se dan estas posibilidades que confluyen el tema específico, los conflictos de clases, en algunas obras de la literatura de entretenimiento, literatura trivial, en lengua inglesa. Para ello analizaremos tres obras emblemáticas que las nombro. Esto es importante, ¿no? Este trabajo explorará dos hipótesis de lectura a ver, ¿sí? El matrimonio, que son dos argumentos puntuales, ¿no? Pero son dos hipótesis de lectura que hay que discutir y argumentar. El matrimonio resulta ser la institución más conflictiva respecto a la condición de clase, estamos hablando de los conflictos de clase, y las clases populares y bajas quedan excluidas totalmente de papeles determinantes en las obras escogidas, ¿sí? Entonces, fíjense, dos hipótesis de lectura y ya las separo con subtítulo. Primero voy a hablar del matrimonio en el conflicto de clase. La primera variante de conflicto está dada por el amor no correspondido entre un personaje de condición noble y otro que proviene de la clase media, middle class, zaraza, y acá aparece un conector adversativo. Fíjense,
¿no? Que discute efectivamente esta idea que veníamos planteando. Hay un conector de, ¿no? Que dije, sin embargo, no obstante, pero son los conectores adversativos. Estos pueden ser utilizados sobre todo para discutir, esto que hablábamos recién de discutir con otros autores, ¿sí? Eh, de discutir no quiere decir que uno pueda, digamos, cosas, porque a veces también uno tiene que tener efectivamente la humildad, ¿no? Obviamente no vamos a discutir todo a premat, ¿no? Pero sí puede ser con algunos otros autores que ustedes encuentren, ¿sí? Hay una enumeración. Y fíjense cómo está situado, digamos, el ejemplo. Esa norma social que se transgrede se puede enumerar primero a Isabela de Theodore, ¿sí? En la obra de Horace Walpole, en segundo lugar a Elena y Vicente Vivaldi en el italiano, y finalmente a Walter Hartwright por ser Bujet Midclass y Laura una rica carrera en la obra de Wilkie Collins. ¿No? Entonces fíjense que hay una ejemplificación que indica que yo leí las obras, que funcionan, ¿no? El matrimonio conflictivo funciona en estos personajes, y no usé ninguna cita del texto. Pero esta ejemplificación indica que yo leí las obras. ¿Se entiende? En las dos primeras obras que pertenecen al género gótico, bueno, de esta manera, y uno va señalando cómo funciona efectivamente, fíjese, por ejemplo, de esta manera, Theodore decide casarse con Isabela, una vez que descubre que es el heredero de Alfonso el Bueno. Vicente Vivaldi, ¿no? ¿Cómo contrapongo las dos obras? Esto es interesante, si logran establecer una jerarquización, una comparación, perdón, entre, qué sé yo, Sire y Leclerc, fantástico, por ejemplo, o Coetzee y Leclerc van, ¿entienden? Van comparando cómo funciona una obra de una manera, cómo funciona una obra de otra, eso puede funcionar. Acá hay una cita destacada que en realidad es de dos líneas, tiene que ser de tres líneas la cita destacada, fíjense, ¿no? Esto en realidad suele ir tipografía 11, ¿sí? Sin interlineado simple y con un formato así, de una sangría 2,5, ¿sí? Es importante señalar, además, que las dos primeras son en conflictos, bueno, y acá un efecto, ¿sí? Y fíjense que está lleno de ejemplos. Ejemplo, 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 argumento. Acá, esto es importante. El mundo injusto para los midclass comienza a aparecer ante el surgimiento de una justicia que ya no hace tanto hincapié como antes, cuando evalúa la condición social del individuo que comete un ilícito. ¿Cómo discuto este argumento que acabo de poner yo a partir de un ejemplo? Un buen ejemplo de esto es el deseo de Marian de acudir a los tribunales cuando se encuentra Blackwater Park. ¿Sí? Bien. El otro argumento, hipótesis de lectura 2. Por otro lado, el lugar se le da a las clases bajas, el trabajador, en estas naciones, ¿sí? Cómo situar la hipótesis de lectura, y acá aparece otro argumento crítico, al leído a partir de, miren, leído a partir de dos obras. La principal característica que tiene que servir en todas las obras es la lealtad sea al noble, así sea el villano gótico o el héroe de clase noble, como Marion Halcombe o Vicente Vivaldi. Esta lealtad, por supuesto, bloquea el deseo de independencia, movilidad social, al no poder romper esa tensión entre amo y siervo, tal como explica Theodore Amanda. ¿No? Acá hay un argumento crítico con dos ejemplos, una hipótesis de lectura que también figura con una argumentación, y acá lo demuestro, digamos, con esta cita. ¿Sí? Bien, esta es una cosa. Conclusiones, fíjense, son tres párrafos. Las obras seleccionadas parecen como efectivamente una síntesis entre amor al Mírica y de Caballero. Pero las tramas en general, los personajes sobreviven, los trabajos en general y los servidores no solo son excluidos, sino que también realizan sacrificios, ¿sí? En consecuencia, ¿sí? Los conectores importantes, por consiguiente, consecuentemente, en consecuencia, ¿no? Cuando uno termina una enumeración, suele usar un conector como finalmente, ¿no?
cuando una enumeración de argumentos, ¿no? Finalmente, en suma, ¿sí? Que son también, habitualmente, digamos, son eh, conectores, digamos, que van en la conclusión, ¿no? Pero cuando uno va cerrando. Entonces, fíjese que está el argumento y la demostración de ese argumento con un ejemplo que ocurre, digamos, en las novelas, ¿sí? En las fuentes. ¿Se entiende? Y los argumentos críticos, por supuesto, se puede discutir con algún autor. Fíjense, acá está la cita, está separada, corpus y bibliografía de consulta. ¿Sí? Acá no hay tanto discusión con otro autor, pero se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Bueno, espero que les sea útil esta clase de escritura. Cualquier cosa me escriben, no me molesta que me escriban con las hipótesis y cómo lo van a encarar de manera argumental, ¿sí? ¿Qué tema eligieron? Y cualquier cosa, nada, estoy a su disposición. Nada, y espero esos mails, ¿sí? Bueno, nos vemos el martes, una más.